¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos. Este próximo jueves vamos a tener un súper asunto que se va a estar viendo en la Suprema Corte. Es la resolución que se va a dar a un expediente varios en relación con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La problemática se presenta para ver determinar a quién le corresponde conocer de una suspensión de juicios de amparo que se promovieron contra la reforma judicial y en la que el Tribunal Electoral determinó que no deben de acatarse. Pero vamos a ver cuál es el problema. Y aquí empezamos. ¿Cuál es la problemática? Vamos a ver. Los derechos humanos, como cuanto los derechos políticos electorales, son derechos reconocidos en la Constitución. Y si ustedes se acuerdan, el artículo primero constitucional dice que todo derecho se reconoce en la Constitución y sus garantías para su protección. Entonces aquí tenemos los derechos humanos y sus garantías para su protección, y los derechos políticos electorales también tienen que tener sus garantías para su protección. Derechos humanos sabemos que es la igualdad, la libertad, la seguridad jurídica, derecho al trabajo, a la estabilidad, todas esas cosas, la libertad. Derechos políticos electorales son, por ejemplo, ser parte de un partido político, poder ser observador en las elecciones, poder votar y ser votado, integrar autoridades electorales y poderme afiliar libremente a cualquier partido. Esos son mis derechos políticos electorales. Estos derechos políticos electorales se defienden mediante las garantías para su protección. ¿Cuáles son las garantías para su protección? Todos estos derechos, para que yo pierda algún derecho de cualquiera de estos dos, tiene que estar en función del artículo 14, 16 y 17 de la Constitución. Debido proceso, nadie puede ser privado sino mediante juicio. Nadie puede ser privado o molestado si no es mediante autoridad competente, y tenemos derecho a juicios en los cuales existe una autoridad independiente. Estas son las garantías para su protección. Estas garantías para su protección, que son comunes para estos dos, en esencia, lo que ahora tenemos es que cada uno tiene su instrumento o su tribunal en el cual se resuelven. Los derechos humanos tienen su garantía el 14, 16 y 17 y se defienden en términos del artículo de la ley de amparo. En la ley de amparo es el órgano que los establece y es el Poder Judicial de la Federación ante la autoridad que se llevan a cabo. Los derechos políticos electorales son los que ya señalamos, sus garantías para su protección son los mismos, pero esto se hace mediante el juicio de protección de derechos electorales que se lleva ante el Tribunal Electoral. Este es el conflicto que tenemos, es la problemática. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, tenemos que en la Constitución se reforma, y en esta reforma se cesa a los jueces del Poder Judicial de la Federación en la reforma constitucional, alegando que son deshonestos. Dicen que por estas cuestiones, y por eso en la Constitución dice que se acaba el sistema que tenemos actualmente y se va a sustituir por otro se sustituye el procedimiento de carrera judicial y de lo que ya tenían ganado, lo que se tenía, y se va a sustituir por uno de elección popular. ¿Sí? Se cambia el sistema. ¿Qué sucedió? Vamos a ver. En este caso, decíamos que entre los derechos, estos jueces tienen el derecho al trabajo, a la libertad, ¿sí? Estos jueces tienen derecho a esta circunstancia, ¿sí? Mientras que otras personas alegan que tienen derecho a elección por tómbola, ¿sí? Están sus derechos a votar y ser votados en una elección judicial. Esta es la problemática en que nos encontramos. Este tema, precisamente la complicación que es, ahora, ¿cuál es? Ya dijimos, los jueces, con tal la reforma, presentan un juicio de amparo. En ese juicio de amparo, el juez de distrito concede una suspensión dentro del procedimiento que estamos señalando, porque se está violando su libertad de trabajo, su seguridad jurídica, que nadie puede ser privado de sus derechos sino mediante juicio. Eso es lo que hace el juez. Concede una suspensión para que el acto reclamado, que es la reforma constitucional que se llevó a cabo, la reforma constitucional en la cual se estableció que estas personas, los jueces, pierden su trabajo sin ser oídos y vencidos, sin llevarle juicio, contra eso piden amparo para que no se lleve a cabo y no se ejecute el procedimiento de la reforma. Este procedimiento de la reforma
trae, entre otras de las cuestiones, la designación de comités. En estos comités, por cada ejecutivo, legislativo y judicial, que se va a llevar por el procedimiento de elecciones, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, seleccionan a una gran cantidad que se inscribieron para que puedan entrar a la elección en las boletas. Para esto, para que puedan pasar a una tómbola. El ejecutivo, legislativo y judicial llevan a cabo su procedimiento. Lo que hace el juez dice, engarróteseme ahí, que se detonque ese procedimiento. ¿Por qué? Porque ese procedimiento está violando. Por el momento, no queremos dejar sin materia la resolución de los jueces. Que no se queden, que cuando ya se resuelve el juicio diga, pues ya tenemos otra gente trabajando y ya no nos hace falta. Entonces, vamos a detenerlo para en tanto resolvemos esto, vamos a esperar hasta que la Suprema Corte no decida si esto es constitucional o no. La acatan únicamente el judicial y el legislativo no. Bueno, aquí se presenta un problema. Las personas que quieren entrar a la tómbola contra esta resolución no reimpugnan la suspensión del juez, sino que esa resolución dictada dentro de un procedimiento de amparo la impugnan mediante el procedimiento relacionado al juicio político electoral. Y es ahí donde el Tribunal Electoral se pronuncia y dice que esta cuestión que se debe suspender porque los jueces tienen impedimento en función de que el juicio de amparo no procede contra actos electorales. Y como no procede contra actos electorales, la resolución no es válida y que no la van a acatar, que no la deben de acatar. En ese contexto es el tema que se presenta. Y en la Corte esto se eleva a los tribunales, a la Suprema Corte a una consulta en términos del artículo 11 de la Ley Orgánica, para que la Corte decida si esto es materia electoral o materia jurisdiccional. Y esta es la problemática. Pero vamos a ver, lo que tenemos aquí, lo que respondió el juez es la libertad de trabajo, está en función de los derechos humanos, de la libertad de trabajo, igualdad, debido proceso, seguridad jurídica. El tema está precisamente en que si es el Tribunal Electoral o, en su caso, el Poder Judicial de la Federación o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta es la problemática que ahora tenemos. ¿Esto es electoral o es electoral o es de derechos humanos? El problema está muy sencillo. El juez únicamente no tocó el tema, no tenía por qué no tocar el tema relacionado con esta cuestión de que se detuviera en su momento, precisamente no la elección, sino los comités que dejaran de seguir adelante para no dejar sin materia el juicio. Y es ahí donde está el tema. El tema del amparo es la libertad, la igualdad, la seguridad jurídica, el empleo, el no haber sido oídos y vencidos. El problema que está acá de estas personas es que presentan un proceso en contra de una resolución de amparo, presentan un juicio para protección de los derechos políticos y electorales. Aquí está la problemática. Aquí el juez de amparo nunca tocó el tema de votar ni ser votados. O sea, porque no se ha señalado ni se está excluyendo a estas personas de votar y ser votadas, sino simplemente antes de que se llegue a este tema de votar o ser votados, que se resuelva el tema del trabajo. Aquí hay un problema. Estos personajes, los jueces, no están manejando ningún tema electoral. Están manejando su derecho humano al trabajo. Vamos a ponerlo así. Y de ser oídos y vencidos en juicio. Eso es lo que se está manejando. Nunca se manejó materia electoral. Ahora, que en el caso se converja en relación con el tema electoral, es una mera circunstancia. Y esto es muy común. Generalmente hay derechos que pueden darse, que puedan estar chocando o llegan a tocarse. Este es uno de ellos. En este caso, ¿cuál es el tema que debemos resolver? ¿Sí? El tema precisamente es electoral o es judicial. Aquí no puede ser, en este caso, decir, ¿a quién le corresponde resolver ese tema? Si esto es laboral o esto. ¿Le corresponde hacer al juez de distrito decir que esto es jurisdiccional? Pues ella es juez y parte. ¿Le corresponde al Tribunal Electoral que esto es electoral? Esto es juez y parte. ¿A quién le corresponde para resolver este tema? Para resolver y determinar si es esto o no.
precisamente a la Suprema Corte, en términos del artículo 11 de la ley orgánica. Esa es la que le corresponde determinar qué se corresponde a cada uno de ellos. Lo que está señalando la Corte en este proyecto es que en este caso se trata de materia precisamente de carácter, no es electoral en términos generales, no le correspondía al órgano, al Tribunal Electoral, no le correspondía resolver sobre un juicio de amparo. Esto está resolviendo sobre un juicio de amparo. El otro tema de si es electoral o no es electoral no es el tema. El primer nace de que estas personas están perdiendo su trabajo y las otras van a ocupar el trabajo de ellas. Unos están defendiendo su trabajo y los otros están defendiendo el derecho de ocupar el trabajo de ellas. ¿Sí? Esto es por medio de la elección y por eso tenemos este problema. Y ese es el tema. ¿Esto es de carácter electoral o es de carácter de amparo o de derechos humanos? En el caso, yo creo que en el punto es correcto lo que está resolviendo la Corte. Lo principal nace de un juicio de amparo. Y es ahí donde se está manejando. Si es procedente o no es procedente contra cuestiones electorales, será en el juicio de amparo donde se debe resolver, pero no en la parte de lo relacionado con un juicio político electoral. Ahí no es. Creo que así es el tema. Ojalá y podamos haber zanjado esas dudas o que al menos les surjan más y seguimos adelante. Muchas gracias.